¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder continuar con esta serie de mensajes que hemos titulado Colaboradores en Cristo, y el propósito, como ya lo hemos mencionado, es ver características de hermanos y de parejas y de mujeres que trabajan, que se involucran, que son de determinada manera en su carácter y en su personalidad, que les llamamos así colaboradores en Cristo, que trabajan para la extensión del Evangelio. Y hoy vamos a hablar de un personaje también muy importante que Pablo menciona en la carta a los Filipenses, y este hermano se llama Epafrodito. Vamos a tratar de ver tres aspectos respecto a lo que Epafrodito era. Algo que podemos mencionar es que nuestra actitud, nuestras acciones, nuestras palabras pueden ser de ánimo o de desánimo para los demás, específicamente hablando de la obra de Dios. Entonces vamos a ver aquí que Epafrodito fue de ánimo para Pablo, para el líder. Epafrodito fue también de mucho ánimo para la iglesia, para los filipenses, y Epafrodito fue de ánimo para la obra en general. Entonces es lo que vamos a tratar de ver en este mensaje, y vamos a empezar, como les decía, vamos a ver la carta de Pablo a los Filipenses, y vamos a ver primeramente en el capítulo 2, en el versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Y el primer punto que vamos a ver es que Epafrodito era de ánimo para el líder, en este caso para Pablo, ¿verdad? Dice así Filipenses 2, 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahora, ¿de qué manera animaba este Epafrodito a Pablo? ¿Cómo se convirtió en un colaborador en Cristo? Lo primero que Pablo dice de él en este versículo es que él fue un hermano, que era un hermano en Cristo. Y esto a veces como que la palabra o la relación podría perder valor. Un hermano es aquel que está contigo, un hermano es aquel que te apoya, un hermano es aquel que te ayuda. Podríamos decir que es alguien que te edifica, es alguien que ora por ti, inclusive puede ser alguien que te confronte cuando estás a lo mejor desviándote un poquito del camino, o a lo mejor tu fe se está enfriando, o a lo mejor ya no estás participando como podrías. Entonces eso es un hermano. Entonces, ¿cómo podemos animar al líder? ¿Cómo podemos animarnos los unos a los otros? Pues comportándonos como un hermano en Cristo. Después Pablo continúa en este versículo y dice que era un colaborador, que precisamente es de lo que estamos hablando en estos mensajes. Colaborar, lo hemos dicho, significa trabajar junto a o junto con una persona. Entonces aquí Pablo dice, Epafrodito trabajó conmigo como un hermano en la extensión del Evangelio. Y es algo muy bonito el hecho de saber que cuando vas a participar de la obra de Dios, pues no estás solo. Obviamente Dios está contigo y con Él podemos hacer muchas cosas, pero la Biblia misma dice que son dos mejores que uno, y tres pues son mejores que dos, y cuatro obviamente son mejores que tres. Así que mientras más nos involucremos, mientras más colaboremos, pues vamos a ser de ánimo para el líder, ¿verdad? Ahora, lo último que dice Pablo aquí en este versículo de Epafrodito es que él es un compañero de milicia. Ahora, la palabra milicia se refiere al ejército. Ahora, hay muchos países donde hay ejército y pues no participan en una guerra, participan ayudando al país de otras maneras. Pero el propósito principal para el cual los ejércitos fueron creados en la antigüedad fue para enfrentar la guerra, para enfrentar a un enemigo. Y en este caso nuestro enemigo no son las personas. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y aquí Pablo dice, Epafrodito fue mi compañero de milicia. Él me ayudó
en esta guerra espiritual en la que estamos enfrentando. Entonces, ¿cómo fue de ánimo Epafrodito para Pablo? ¿Fue un hermano para él? Alguien que lo apoyaba, que lo animaba, decíamos quizás hasta lo confrontaba. Fue un colaborador, alguien que lo ayudó a trabajar, a extender el evangelio. Y fue alguien que de alguna manera compartió los sufrimientos y las bendiciones de estar en esta lucha espiritual. Así que gracias a Dios por hermanos como Epafrodito, pidámosle a Dios que Él nos ayude a ser como Él en este sentido y ser de ánimo y de apoyo para nuestros líderes. Muy bien, continuamos con este mensaje de cómo ser de ánimo. Ya vimos cómo Epafrodito fue de ánimo para su líder y cómo nosotros podemos ser de ánimo para el liderazgo de nuestra iglesia. Ahora vamos a ver de qué manera este hermano Epafrodito fue de ánimo para la iglesia. Aquí en el versículo que leímos hace un momento, Pablo también habla de la relación que existía entre Epafrodito y la iglesia a los filipenses. Voy a leer una vez más Filipenses 2:25, donde Pablo habla de la relación que tenía él con la iglesia. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Y después dice esto: vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Ahora, ¿cómo apoyaba, cómo animaba Epafrodito a la iglesia de los filipenses? Primero dice que era un mensajero. Era alguien en quien podían confiar. Era alguien en que podían enviar a un lugar y iba a cumplir con esa responsabilidad. Podemos pensar eso, que la iglesia enviaba mensajes al líder, a Pablo, y luego el líder enviaba mensajes a la iglesia a través de este hermano. Entonces, eso significa que tanto la iglesia como el líder confiaban en él. Era un mensajero, alguien que le encargaban una obra, un trabajo, una responsabilidad, y él la cumplía. Y de esa manera, hermanos, Epafrodito se convirtió en un colaborador en Cristo y animaba a la iglesia. Es algo muy bonito pensar en hermanos, en varones, en hombres, que participan de esa manera en la iglesia, que el liderazgo o por iniciativa propia dicen: hermano, yo voy a hacer esto, yo me encargo de esta parte de la obra en la iglesia, yo coordino la visitación, o yo coordino la dirección de los programas, o yo ayudo en la alabanza, o yo, hermano, déjeme participo en la visitación, o déjeme yo ayudo a coordinar las despensas, la ayuda que la iglesia puede dar a aquellos que están en necesidad. Entonces, un mensajero era pues alguien que enviaba mensajes, que llevaba mensajes, pero también alguien en quien confiaban, porque se le podía encargar una labor y él la realizaba. Después dice también aquí que este Epafrodito era un ministrador de mis necesidades, era un servidor. Podemos pensar que la iglesia a los filipenses, cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, le envió ofrendas probablemente de dinero, probablemente de otra especie, quizá ropa o de otra manera. Entonces la iglesia se daba cuenta que el líder necesitaba la ayuda de la iglesia. Ahora, ¿en quién podían confiar? En Epafrodito. Alguien que era responsable, otra vez, alguien que colaboraba en la obra en Cristo. Alguien a quien le podían decir: mira, Epafrodito, queremos ayudar a Saulo, queremos ayudar a Pablo, queremos enviarle esta ofrenda. ¿La puedes llevar tú? Y Epafrodito diría: claro, yo la llevo. Era un servidor, era alguien que servía tanto al líder como a la iglesia. Entonces vemos cómo de esta manera este Epafrodito animaba a la iglesia a que siguieran trabajando, porque era alguien en quien podían confiar y era alguien que servía tanto a la iglesia como a los líderes, como al liderazgo de la iglesia. Muy bien, hermanos, llegamos prácticamente al último punto y a la conclusión de este mensaje.
Hablábamos de cómo Epafrodito fue de ánimo para el líder, cómo Epafrodito fue de ánimo y de apoyo para la iglesia. Y en este último punto vamos a leer Filipenses capítulo 2, el versículo 30. ¿De qué manera era Epafrodito de ánimo o de apoyo para la obra en general? Dice Filipenses 2:30, leemos de esta manera: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahora aquí está hablando de Epafrodito y dice en la primera parte, porque por la obra de Cristo. No era algo personal, no era algo que el líder le cayera bien, que era su amigo favorito o que era su persona preferida, ni que tampoco era un servicio hacia la iglesia en particular, quizá tratando de quedar bien con la iglesia, o que lo apreciaran como persona Epafrodito, sino cuál era la motivación. ¿Qué movía a Epafrodito? Dice otra vez la primera parte de Filipenses 2:30. Dice, porque por la obra de Cristo. Eso era lo que estaba en la mente y en el corazón de Epafrodito. Y seguramente la iglesia, los filipenses, escucharon esto, vieron esto, y seguramente otras iglesias. Y entonces podemos pensar eso, que la obra en general fue animada por la actitud de este hombre, de este hermano Epafrodito. ¿Qué fue lo que sucedió a causa de la obra de Cristo que Epafrodito ayudó? Dice en este versículo Filipenses 2:30, una vez más, el principio dice, porque por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo próximo a la muerte. No sabemos exactamente cómo fue estas circunstancias, pero podríamos pensar que Epafrodito estuvo dispuesto a arriesgar su vida, estuvo dispuesto a, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, por la obra de Cristo. Ciertamente los líderes son importantes, la iglesia es importante, pero la obra en general, podríamos decir, es importante, que de tal manera Epafrodito estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Expuso su vida y dice, estuvo próximo a la muerte. Ahora dice también, la segunda parte de esta frase, dice, exponiendo su vida. Ahí quizás nos da la idea de problemas de que quizá podían atentar contra él a causa de la persecución, lo podían identificar con Cristo, lo podían identificar con Pablo, y así como la persecución estaba, y podrían decir, él es un cristiano, él es un seguidor de Cristo, o es un seguidor de Pablo, y lo atraparan, lo metieran a la cárcel, o inclusive hasta lo mataran. Pero él estuvo dispuesto a exponer su vida, estuvo dispuesto a estar próximo a la muerte por la obra de Cristo. Y necesitamos hermanos así, porque a veces los hombres cristianos, algunos no estamos dispuestos a arriesgar casi nada. Algunos no estamos dispuestos a arriesgar nuestro tiempo, o arriesgar nuestro dinero o nuestras posesiones. Nos conformamos, como dicen algunos, con la ley del mínimo esfuerzo. Con lo mínimo que yo dé y que ya me pueda sentir con una conciencia tranquila, con eso estoy bien. Pero aquí, hombres como Epafrodito, que aún a costa de perder su vida, la obra de Cristo era lo más importante, pues es lo que necesitamos para que la obra en general reciba ánimo. Y termina Pablo diciendo esta parte en el versículo 30. Dice que él estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Podríamos decir de esta actitud de Epafrodito que era un hombre que estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. ¿Sí? Entonces, a manera de conclusión, podríamos decir que no va a haber un tiempo ideal para servir a Dios. ¿A qué me refiero? Que no va a haber un tiempo en el que no vamos a tener problemas, en que quizá nos falte dinero, en que quizá haya persecución, quizá haya burlas, quizá haya falta de salud,
quizá enfrentemos problemas graves, siempre va a haber algo que intente estorbar la obra de Dios. Y eso no lo podemos controlar. No podemos controlar cuándo o cómo se presentarán los problemas. Lo que sí podemos controlar es el esfuerzo y la actitud con que enfrentamos esos problemas. Cabría la pregunta aquí al final. Tú, hermano, ¿eres de ánimo para el liderazgo de tu iglesia? ¿Tú, hermano, eres de ánimo para la iglesia en la que estás participando? ¿Tú, hermano, de alguna manera eres de ánimo para la obra de Dios? Pues yo te invito a que así tú y yo examinemos nuestras vidas y veamos qué actitud tenemos frente a la obra de Dios. Recordemos que el Señor dijo que debemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Y eso lo podemos hacer solamente siendo colaboradores en Cristo. Una vez más, hermanos, gracias. Gracias a Dios por su palabra y nos vemos en el próximo mensaje. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.